Esta es una historia de María, Madre de Jesús, una joven de Nazaret. María vivió en Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea donde la vida era sencilla y se caracterizaba por el trabajo diario. Hija de una familia piadosa, creció aprendiendo la ley y los profetas, participando en las festividades judías y cultivando un corazón entregado a Dios. Ninguna riqueza ni honores humanos la distinguieron, pero la pureza de su corazón y su silenciosa devoción la hicieron preciosa a los ojos del Señor. En su juventud, María destacó por su obediencia y humildad. Su vida estuvo marcada por la sencillez, ayudando en las tareas del hogar y aprendiendo el valor de la oración desde temprana edad. Las mañanas comenzaban con alabanzas a Dios, y el ritmo de las horas se guiaba por el sonido de las oraciones de la comunidad. María nunca imaginó que su vida sería utilizada para un propósito que cambiaría toda la historia de la humanidad. En aquel entonces Nazaret no tenía importancia política ni cultural. Era un pueblo alejado de las grandes ciudades, y muchos lo despreciaban. Sin embargo, Dios, que ve lo que los ojos humanos no pueden ver, contempló aquella aldea y encontró allí a una joven que albergaba un tesoro en su corazón, la verdadera fe. María estaba comprometida con José, un carpintero justo y temeroso de Dios. El compromiso fue un periodo de preparación, durante el cual la joven soñaba con el futuro, observaba las tradiciones y esperaba el día de la ceremonia. Todo indicaba que su vida seguiría un camino sencillo, como el de tantas otras mujeres de su generación. Sin embargo, el cielo estaba a punto de conmoverla. El plan eterno de Dios estaba en marcha, y María, sin saberlo, era el centro de esta historia. Su tranquila vida se transformaría para siempre gracias a una visita inesperada. El anuncio del ángel. Un día cualquiera, mientras María cumplía con sus deberes, la luz de la eternidad irrumpió en el mundo físico. El ángel Gabriel se apareció ante ella, trayendo un mensaje que lo cambiaría todo. Con un saludo que resonó en el silencio: «Salve muy favorecida, el Señor está contigo». María estaba angustiada sin comprender el significado de esas palabras. Gabriel le anunció que había hallado gracia ante Dios y que concibiría un hijo, cuyo nombre sería Jesús. Él sería grande, el Hijo del Altísimo, y reinaría para siempre sobre la casa de Jacob. Lo imposible estaba ante sus ojos: una virgen dando a luz al Salvador. María, con sencillez y sinceridad, preguntó cómo sucedería esto, ya que no había conocido varón. Gabriel le explicó entonces que el Espíritu Santo descendería sobre ella y el poder del Altísimo la envolvería, santificando al niño. También mencionó a Isabel, su pariente anciana, que estaba embarazada como prueba del poder de Dios. El corazón de María, aún lleno de interrogantes humanos, fue embargado por una fe que trascendía la lógica. Con humildad y sumisión respondió: «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». En ese momento, el plan divino se selló y la historia de la redención alcanzó su capítulo más grandioso. El ángel se fue, pero María sabía que nada volvería a ser igual. El peso y la gloria de esta lección divina la acompañarían durante toda su vida, formándola para la misión que le había sido encomendada. La visita a Isabel. Inmediatamente después de la visita del ángel, María se apresuró a ir a la región montañosa de Judea, donde vivía su pariente Isabel. El encuentro de las dos embarazadas estuvo marcado por una alegría indescriptible. Al oír el saludo de María, Isabel se llenó del Espíritu Santo y el bebé en su vientre saltó de alegría. Isabel exclamó en voz alta:
bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Reconoció a María como la madre del Señor y se maravilló al recibir esta visita. María, conmovida por estas palabras, sintió que su corazón rebosaba de gratitud. Fue entonces cuando María cantó el cántico conocido como el Magnificat, ensalzando a Dios por haber contemplado la humildad de su sierva y por haber realizado grandes cosas en su vida. Sus palabras no solo fueron personales, sino también proféticas, celebrando la fidelidad de Dios a Israel y a todos los que le temen. María permaneció con Isabel durante unos 3 meses, fortaleciéndose espiritualmente y presenciando el milagro en la vida de su pariente. Fue como si Dios la hubiera traído allí para que comprendiera, a través de Isabel, que nada es imposible para él. Al regresar a Nazaret, María no solo llevaba en su vientre al Hijo de Dios, sino también una renovada confianza en que el Señor la sostendría en cada paso del camino. El desafío ante José. El regreso de María a Nazaret trajo consigo un gran desafío. José se dio cuenta de que estaba embarazada antes del matrimonio. Sin comprender el origen divino de este embarazo, consideró dejarla en secreto para evitarle la vergüenza e incluso la muerte, ya que la ley preveía un castigo para tal situación. Mientras José reflexionaba sobre esto, un ángel se le apareció en sueños y le explicó que el hijo que María llevaba en su vientre había sido concebido por el Espíritu Santo. El mensajero celestial lo animó a no tener miedo de tomarla por esposa, pues ese hijo salvaría a su pueblo de sus pecados. Al despertar, José obedeció la voz de Dios, acogiendo a María y asumiendo su misión como guardián del Salvador. Su acción fue un alivio y una señal para María de que Dios también estaba obrando en su corazón. Aún así, las miradas y los comentarios maliciosos de los vecinos sin duda siguieron a la pareja. María aprendió desde muy temprano que ser elegida por Dios significaría enfrentarse a la incomprensión e incluso al rechazo. Sin embargo, ella mantuvo su corazón firme, confiando en que el mismo Dios que la había llamado también la sostendría, incluso en momentos de juicio humano y de pruebas silenciosas. El viaje a Belén y el nacimiento. Un decreto del emperador romano obligó a José y María a viajar a Belén para el censo. Incluso embarazada y a punto de dar a luz, María afrontó el largo viaje confiando en que Dios guiaría cada paso. Al llegar a Belén, no encontraron sitio en las posadas. Todo parecía estar en su contra, pero en el silencio de un establo, el Hijo de Dios vino al mundo. María envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre. El cielo y la tierra se encontraron en ese momento. Los pastores, guiados por ángeles, acudieron a adorar al recién nacido, proclamando que habían recibido la buena noticia de gran alegría. María escuchó todo y atesoró cada palabra en su corazón, comprendiendo que su hijo era verdaderamente el Mesías prometido. El nacimiento fue sencillo, pero rodeado de señales celestiales. María no tuvo lujos, pero contó con la presencia de Dios, y eso le bastó. Vio en los ojos del niño la promesa viviente de salvación. En ese humilde lugar comenzó el ministerio de Cristo, y María, como madre, sabía que estaba solo al principio de un camino que exigiría amor, valentía y obediencia sin reservas. La presentación en el templo y la profecía. 8 días después de su nacimiento, José y María, siguiendo la ley, llevaron a Jesús al templo para presentarlo al Señor. Fue un momento de consagración, donde el primogénito fue dedicado a Dios. Para María, cada paso de la ceremonia estuvo lleno de reverencia. En el templo, encontraron a Simeón, un hombre justo y piadoso que esperaba el consuelo de Israel. Al tomar al niño en brazos, Simeón alabó a Dios, diciendo que ahora podía partir en paz, pues había visto la salvación. Entonces miró a María y pronunció una profecía que la conmovió profundamente. Una espada te traspasará el alma. Una anciana profetisa,
Ana también estaba allí. Al ver al niño, dio gracias a Dios y comenzó a hablar de él a todos los que esperaban la redención. María y José quedaron asombrados por todo lo que oyeron, al comprender que la vida de Jesús estaba entrelazada con el cumplimiento de las promesas de Dios. Las palabras de Simeón quedaron grabadas en el corazón de María. No comprendía del todo su significado, pero sabía que su misión como madre estaría acompañada de un profundo dolor. Aún así, salió del templo fortalecida, sabiendo que Dios le había confirmado, una vez más, que su hijo era el Mesías prometido. La huida a Egipto. Poco después, unos magos de Oriente llegaron a adorar al niño, trayendo regalos de oro, incienso y mirra. Habían seguido la estrella hasta Belén, reconociendo a Jesús como el Rey de los judíos. María se maravilló de la providencia de Dios, que se valía de extranjeros para honrar a su hijo. Pero la alegría pronto fue seguida por una advertencia. Un ángel se le apareció a José en sueños, instruyéndole a huir a Egipto, pues Herodes quería matar al niño. Sin dudarlo, José guió a María y Jesús en una huida apresurada durante la noche. El viaje fue largo y lleno de incertidumbre, pero María sabía que Dios protegía la promesa. En Egipto vivieron como extranjeros, confiando en la provisión de Dios para cada día. La mirra, el incienso y el oro que recibieron de los magos se convirtieron en recursos providenciales para la supervivencia de la familia. María vio en cada detalle la mano de Dios guiándolos. Solo después de la muerte de Herodes recibieron la orden de regresar a Israel. Así que regresaron y se establecieron en Nazaret, donde Jesús crecería en sabiduría y gracia. María y la infancia de Jesús. En Nazaret, la vida volvió a un ritmo más tranquilo. María cuidó de Jesús como cualquier madre, enseñándole a hablar, a caminar y a participar en las oraciones de la comunidad. Pero en el fondo sabía que estaba educando al Hijo de Dios. Cada año iban a Jerusalén para la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, ocurrió algo extraordinario. Permaneció en el templo conversando con los maestros de la ley. María y José, angustiados por no encontrarlo, regresaron y lo encontraron entre los maestros, escuchándolo y haciéndole preguntas. Al interrogarlo, María escuchó palabras que no comprendió del todo. ¿No sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Esta frase reveló que Jesús ya era plenamente consciente de su misión. María lo guardaba todo en su corazón, consciente de que, aunque era su hijo, pertenecía primero a Dios. Su maternidad también fue un acto de entrega constante. Los años siguientes fueron de silencio, pero llenos de aprendizaje y cariño, mientras Jesús crecía y se preparaba para el ministerio que cambiaría el mundo. María en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, María estuvo presente en momentos cruciales. En una boda en Caná de Galilea, notó la falta de vino y le planteó la necesidad a Jesús. Aunque él respondió que aún no había llegado su hora, María les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Este fue el primer milagro registrado. Jesús convirtió el agua en vino, manifestando su gloria. María presenció en silencio el comienzo de algo grandioso. Durante el viaje de Jesús, María vio a la multitud siguiéndolo, pero también percibió la creciente oposición de los líderes religiosos. Su corazón maternal deseaba protegerlo, pero sabía que él estaba cumpliendo el propósito del Padre. En una ocasión, mientras Jesús enseñaba, alguien le dijo que su madre y sus hermanos estaban afuera. Él respondió que su verdadera familia eran quienes hacían la voluntad de Dios. María no se ofendió, comprendió que su misión estaba por encima de los lazos terrenales. Observando desde la distancia, continuó apoyando e intercediendo, guardando en su corazón la certeza de que su hijo obedecía el llamado divino. María al pie de la cruz y más allá.
El momento más doloroso de la vida de María llegó en el Gólgota. Permaneció al pie de la cruz, viendo cómo crucificaban a su hijo inocente. La espada profetizada por Simeón finalmente le atravesó el alma. Incluso en agonía, Jesús la miró a ella y a su amado discípulo, Juan, y les dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Así, Jesús se aseguró de que su madre fuera cuidada después de su muerte. María se mantuvo firme, incluso ante un dolor incomprensible. No hubo llanto ni rebelión, solo una silenciosa entrega a la voluntad de Dios. Sabía que, de alguna manera, esta muerte formaba parte del plan eterno de salvación. 3 días después, la noticia de la resurrección vivificó su corazón. María experimentó la alegría de saber que la muerte había sido vencida y que su Hijo reinaba para siempre. También permaneció con los discípulos en el aposento alto, perseverando en la oración hasta que el Espíritu Santo fue derramado. Así María concluyó su camino de madre y discípula, ejemplo de fe, humildad y obediencia para todas las generaciones. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta. ¡Hasta la próxima!